Microformas. Introducción. El uso masivo de las nuevas tecnologías conlleva una nueva modalidad documental y operacional, la misma que se refleja en las operaciones y o transacciones electrónicas que se efectúan a diario. Es por ello que nace una rama del derecho que velará por los problemas que plantea el uso intensivo y modificado de los TICs. Esta nueva rama es el derecho informático, que utilizando sus propios principios, figuras jurídicas y herramientas encontrará las soluciones del caso. Se buscará la seguridad jurídico-informática a los problemas que subsisten, evidenciando que la documentación electrónica tiene carácter certero para todos sus efectos. Principios de equivalencia funcional. Se basa en que los actos jurídicos realizados por medios electrónicos y regulados por ley tendrán la misma validez y eficacia jurídica que las realizadas por medios tradicionales, que va a ser igual a una firma digital, va a equivaler a una firma manuscrita. Una microforma va a equivaler a un documento de papel. Un microarchivo va a equivaler a un archivo físico. Un domicilio electrónico va a equivaler a un domicilio habitual. Una notificación electrónica va a equivaler a una notificación en papel. Un cargo electrónico va a equivaler a un cargo con sello. Un fedatario informático va a ser igual a un notario. Microformas. Publicado el 14 de octubre de 1991, modificado por la Ley número 26612. Se amplían los alcances del Decreto Legislativo número 618 a todas las entidades públicas comprendidas en el Gobierno Central, consejos transitorios y administración regional de los gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos descentralizados autónomos, instituciones públicas descentralizadas y sociedades de beneficencia pública. Mediante el decreto ley número 618, nuestro país se pone a la vanguardia en el uso de las tecnologías avanzadas en materia de documentos e información, ya bien sean estas producidas de la forma tradicional, entre paréntesis papel, como las producidas por un medio de las computadoras. De manera que por esta figura jurídica informática, este documento físico puede convertirse en un documento electrónico. Es por último, posee el mismo valor legal que el documento físico, al extremo que la norma establezca que una microforma pueda reemplazar al documento físico. Por tanto, permite la eliminación de documentos físicos. Microforma. Microforma se describe como una imagen reducida, compactada o digitalizada de un documento que se encuentra grabado en un medio físico, que le sirve de soporte material portador mediante un proceso fotoquímico, informático, electrónico o electromagnético, que emplee alguna tecnología de efectos equivalentes, de modo tal que la imagen se conserva y pueda ser vista y leída con la ayuda de equipos visores o métodos análogos, y pueda ser reproducida en copias impresas, esencialmente las que sean iguales a documentos originales. Están incluidos en el concepto de microforma tanto los documentos producidos por procedimientos informáticos o telemáticos en computadoras o medios similares, como los producidos por procedimientos técnicos de microfilmación, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la ley número 26612. No todos los documentos que sean digitalizados se podrá reconocer como microforma. Para ello será necesario que se cumplan con determinados requisitos, tanto de índole técnico como de índole formal. Microduplicado. Reproducción exacta o copia del elemento original que contiene microformas, efectuada sobre un soporte material similar en el mismo tamaño y formato, y con efectos equivalentes. Micrograbación. Es el proceso técnico por el cual se obtienen las microformas, a partir de documentos originales en papel o en materiales similares, o bien directamente de los medios en que se almacena la información, ya sea producida por computadora. Microarchivo. Es el conjunto ordenado y codificado de los elementos materiales de soporte, portadores de microformas grabadas, provisto de sistemas de índice y medios de recuperación, que permiten encontrar, examinar visualmente y reproducir copias exactas de los documentos
almacenados como microformas. Compañeros todos, profesor presente, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad a nuestro grupo nos ha tocado el tema de microformas, para lo cual se ha solicitado la ayuda de un abogado. Pues hemos tenido un pequeño inconveniente a la hora de buscar el abogado, ya que microformas es un tema nuevo en el ámbito de derecho, ya que por sí solamente los graduados de hace 6 años saben del tema, y lastimosamente en nuestra provincia de Chincha no hemos podido localizar uno. Hemos podido localizar, pero fuera de Chincha, en la ciudad de Piura, y le realizamos las siguientes preguntas. Las preguntas realizadas al abogado de la ciudad de Piura tiene como estudio jurídico de nombre Martínez, que a la vez está ubicado en la provincia de Pisco, Cañete, Lima y Huacho. Le preguntamos lo siguiente: ¿cuál es la base legal aplicable al uso de las microformas en el Perú? ¿Qué es lo que se busca regular la normatividad sobre la materia? Y él nos responde: la base legal es un derecho legislativo 681. Esta norma lo que pretende es regular el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información, tanto respecto de la elaborada en forma convencional, como la producida por procedimientos informáticos en computadoras. Segunda pregunta. De acuerdo con la aplicación de los documentos electrónicos en el ámbito del Código Procesal Civil, ¿qué aspectos debe tenerse en cuenta para determinar el valor probatorio y los efectos legales de las microformas? Él nos responde: de acuerdo con la aplicación de documentos electrónicos en el ámbito del Código Procesal Civil, tienen que tener en cuenta para determinar el valor probatorio y los efectos legales de las microformas que se deben tener en cuenta el aspecto técnico empleados en la confección de microformas. Sus duplicadas y sus copias deben ser fieles y garantizar los resultados siguientes: que las microformas reproduzcan los documentos originales con absoluta facilidad e integridad, que las microformas obtenidas poseen cualidades de durabilidad, inalterabilidad y fijeza superiores o al menos similares a los documentos originales, que los duplicados sean reproducciones del contenido exactamente igual a las microformas originales y con similares características. Tenemos también que a partir de las microformas y de los microduplicados pueden recuperarse en papel u otro material similar, copias fieles y exactas del documento original que se haya micrograbado en aquella. Y a las microformas bajo la modalidad de documentos producidos por procedimientos informáticos y medios similares tengan sistemas de seguridad de datos e información que aseguren su inalterabilidad e integridad. Asimismo, cuando en esta modalidad de microformas se incluya una asignatura o firma informática, esta deberá ser inalterable, debe ser fija, durable y comprobable, de forma indubitable. Esta comprobación se debe realizar por medios técnicos idóneos, según el texto adicionado por el artículo 3º de la ley número 26.612. La tercera pregunta que realizamos al abogado fue el siguiente: ¿qué características debe contener la microforma para ser considerada un documento informático o electrónico de acuerdo a lo regulado por el Código Procesal Civil? El abogado nos respondió lo siguiente: las características se encuentran establecidas en el artículo 234 del Código Procesal Civil, señalando que son documentos los escritos públicos o privados, los impresos, fotocopias y entre otros. Las microformas, tanto en la modalidad de microfilm como la modalidad de soportes informáticos y otras reproducciones de audio o video, la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho o una actividad humana o su resultado. Del análisis de la nueva versión 234 podemos apreciar
que la redacción vigente incorpora una serie de elementos técnicos con la finalidad de fomentar el uso de los documentos electrónicos en el Perú, entre los que tenemos el facsimil o fax y las microformas digitales. La siguiente pregunta es, explique qué es una microforma, asimismo señala una entidad pública o privada en que actualidad se apliquen las microformas. Nos respondió que las microformas son imágenes reducidas y condensadas o digitalizadas de un documento que se encuentra grabado en un medio físico técnicamente idóneo, que le sirve soporte material al portador, mediante un proceso fotoquímico, informático, electrónico y electromagnético, entre otros. Las microformas, para garantizar los procesos técnicos y los resultados de idoneidad y calidad referidos en el artículo 5 de la presente ley, debe cumplirse las normas técnicas internacionales que adopte o incorpore el INDECOPI o las normas técnicas nacionales que apruebe el citado instituto. El INDECOPI otorga certificados de cumplimiento de estas normas de idoneidad técnica a quien acredite contar con los medios técnicos adecuados. Para estos efectos, por decreto supremo del sector industrial, deberán normarse los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de certificados de idoneidad técnica para la confección de las microformas, tanto en la modalidad de microfilmado como en la modalidad de documentos, procedimientos informáticos o medios similares a estos. Entre las entidades públicas y privadas que utilizan esto son los que mencioné aquí, Indecopi, y algunos bancos también la utilizan. Como quinta y última pregunta tenemos, ¿cuál es la sanción por este tipo de delitos? Nos responde que según el artículo 19, la falsificación y la adulteración de microformas, microduplicados y microcopias, sea esta mediante el proceso de grabación o en cualquier otro momento, se reprime como delito contra la fe pública, conforme a las normas pertinentes del Código Penal. Estas fueron las preguntas realizadas al abogado Alejandro Martínez Carvajal. En conclusiones, para terminar, lo que quiere la microforma es que todos los documentos sean originales, no sean copias. Que si se hace una copia, sea con un sello o una firma digital, para no haber ningún robo de información, cambio de datos o tener un respaldo de la misma. Tal vez si se saca un duplicado o algo, tendría que ser firmado por un fedatario, entre otras personas ya encargadas de esa misma área, tenerlo todo en orden, porque cuando hemos ido a los abogados siempre es como que muy poco es el tema de microformas acá en Suiza, ya que no están actualizados los personales, las cuales le hacen los abogados. También podemos notar que lo que respecta a microformas, en sí son documentos los cuales no tienen acceso a cualquier persona, solamente en el caso de que sea utilizado por algún abogado, este tiene que tener autorización o permiso de algún fedatario, pero eso no significa que vaya a revisar directamente el archivo de por sí, sino que este solamente recibe una copia o, como se dice, un documento en papel de lo que está acreditado en la microforma. Bueno, gracias por su atención. En breves momentos vamos a hacer la explicación en diapositivas y espero que sea de su agrado.